Ok, muy buenas noches a todos. Por aquí Mauricio, o mejor conocido como Mahmoud Al-Nafi. Continuaremos con nuestras clases de escuela dominical ex mormona. ¿Sí? En verdad he visto pocos comentarios, en realidad uno. Bueno, pero el propósito de los comentarios es que puedan ustedes opinar si les parece buena la idea de estas clases, si les parece mala, si les parece pésima, si hay algo que mejorar, etcétera, etcétera. Sus comentarios son válidos, vengan de donde vengan. Muy bien, hoy vamos a ver Mormón 1 al 6. Digamos, ya estamos acabando el libro de Mormón. Y como he dicho en anteriores ocasiones, hay cosas buenas, hay cosas rescatables del libro de Mormón, a pesar de que en la realidad es una obra de ficción. Pero, vuelvo y digo, es bueno rescatarlas, porque son enseñanzas que de una manera u otra a todos aquellos que estuvimos en la iglesia de alguna manera nos entró en el corazón, nos afectó, nos ayudó para bien. Y esto es lo rescatable, ¿sí? Obviamente hay cosas que con el paso de los años uno se va dando cuenta que no son tan ciertas o que son completamente falsas, pero hay otras cosas que son reales y son cosas que debemos aplicar. Ok, vamos a empezar leyendo Mormón capítulo 1, versículo 2 al 3. Y dice lo siguiente. Mormón 1, 2 al 3 y los versículos también 15 al 16. Y dice lo siguiente. Y más o menos en la época en que Amarón ocultó los anales para los fines del Señor, vino a mí. Tendría yo unos 10 años de edad y empezaba a adquirir alguna instrucción en la ciencia de mi pueblo. Y me dijo a Amarón, veo que eres un niño sensato y presto para observar. Por lo tanto, cuando tengas unos 24 años de edad, quisiera que recordaras las cosas que hayas observado concerniente a este pueblo. Y cuando llegues a esa edad, ve a la tierra de Antum, a una colina que se llamará Shim, y allí he depositado para los fines del Señor todos los santos grabados concernientes a este pueblo. Y habiendo llegado yo a la edad de 15 años, y siendo de carácter algo serio, por lo tanto me visitó el Señor y probé y conocí la bondad de Jesús. E intenté predicar a este pueblo, pero me fue cerrada la boca, y se me prohibió que les predicara, pues he aquí se habían rebelado intencionalmente contra su Dios, y los amados discípulos fueron retirados de la tierra a causa de la iniquidad del pueblo. Bien, vamos a mirar también capítulo 2 de Mormón, versículos 1, 23 al 24. Y dice lo siguiente. Y sucedió que en ese mismo año empezó de nuevo a haber guerras entre los nefitas y los lamanitas. Y a pesar de mi juventud, yo era de grande estatura. Por tanto, el pueblo de Nefi me nombró para que fuese su caudillo, o sea, el caudillo de sus ejércitos. Y aconteció que hablé a los de mi pueblo y los exhorté con mucha energía para que resistieran valientemente frente a los lamanitas, y lucharan por sus mujeres y sus hijos y sus casas y sus hogares. Y mis palabras los impulsaron un tanto a tener vigor, al grado de que no huyeron de los lamanitas, sino que los resistieron osadamente. Ahora miremos capítulo 3 de Mormón, versículos 1 al 3, el 12 y el 17 al 22. Y sucedió que los lamanitas no volvieron de nuevo a la batalla sino hasta después de haber transcurrido 10 años más. Y aquí yo había ocupado a mi pueblo, los nefitas, en preparar sus tierras y sus armas para el día de la batalla. Y aconteció que el Señor me dijo, clama a este pueblo, arrepentíos y venid a mí, y sed bautizados, y estableced de nuevo mi iglesia, y seréis preservados. Y amonesté a este pueblo, pero fue en vano. Y no comprendieron que era el Señor el que los había librado, y les había concedido una oportunidad para arrepentirse.
y aquí endurecieron sus corazones contra el Señor su Dios. He aquí yo los había dirigido, a pesar de sus iniquidades, muchas veces los había dirigido en la batalla. Sigamos aquí, a ver. Está pidiendo pila. Bueno. Repito el 12. He aquí yo los había dirigido, a pesar de sus iniquidades, muchas veces los había dirigido en la batalla, y los había amado con todo mi corazón, de acuerdo con el amor de Dios que había en mí. Y todo el día se había derramado mi alma en oración a Dios a favor de ellos. Sin embargo, fue sin fe, debido a la dureza de sus corazones. Por tanto os escribo a vosotros gentiles, y también a vosotros casa de Israel, que cuando comience la obra, os halléis a punto de prepararos para volver a la tierra de vuestra herencia. Sí, he aquí escribo a todos los extremos de la tierra, sí a vosotras 12 tribus de Israel, que seréis juzgados según vuestras obras por los 12 que Jesús escogió en la tierra de Jerusalén, para que fuesen sus discípulos. Y escribo también al resto de este pueblo, que igualmente será juzgado por los 12 que Jesús escogió en esa tierra, y estos serán juzgados por los otros 12 que Jesús escogió en la tierra de Jerusalén. Y el Espíritu me manifiesta estas cosas, por lo tanto os escribo a todos vosotros. Y por esta razón os escribo, para que sepáis que todos tendréis que comparecer ante el tribunal de Cristo. Sí, toda alma que pertenece a toda la familia humana de Adán, y debéis presentaros para ser juzgados por vuestras obras, ya sean buenas o malas. Y también para que creéis en el Evangelio de Jesucristo que tendréis entre vosotros, y también para que los judíos, el pueblo del convenio del Señor, tenga otro testigo, aparte de aquel a quien vieron y oyeron, de que Jesús, a quien mataron, era el verdadero Cristo y el verdadero Dios. Y si tan solo pudiera persuadiros a todos vosotros extremos de la tierra, a que os arrepintieseis y os preparaseis para comparecer ante el tribunal de Cristo. Entonces uno, cuando lee estos versículos, y aquí el manual hace una pregunta interesante. ¿Cómo ayudaron estas cualidades a Mormón para mantenerse fuerte espiritualmente? ¿Cómo pueden ayudarnos a nosotros a ser más como Mormón? Bueno, aquí volvemos a la historia patria. Si recordamos lo que dijo el presidente Nelson, no es bueno decir que uno es mormón, porque es una victoria para Satanás. Más sin embargo, existe un profeta con el nombre Mormón. Hay un libro llamado El Libro de Mormón, y desde tiempo antiguo a los santos de los últimos días se los llama mormones. Como lo dije en un anterior video, ser mormón es ser feliz, sea feliz, sea mormón, eso es lo que se decía en los años 60. Es una cosa interesante que llegue alguien diciendo que es una victoria para Satanás decir que uno es mormón. Bueno, pero esa es digamos, la amnesia de los así autoproclamados profetas de la iglesia. Ok. Pero hay cosas interesantes para rescatar. ¿Cuáles eran esas cualidades espirituales que tenía Mormón, según estos relatos? Volvamos a los versículos. Primero que todo, Amarón le dice a Mormón, ¿sí?, según el relato que está aquí escrito, cuando Mormón tenía 10 años, Amarón le dijo, veo que eres un niño sensato y presto para observar. Es interesante esa observación, ¿cierto? ¿Por qué? Vamos a mirar el diccionario y vamos a mirar ese concepto de sensato. Vamos a mirarlo a ver qué nos dice. Busquemos aquí el diccionario y buscamos la palabra sensato. Bien, dice, sensato es un adjetivo y dice prudente, que se muestra o actúa con serenidad e inteligencia. ¿Sí? Por ejemplo, al decir respuesta sensata.
Veamos ahorita, dice presto para observar. Entonces, observar. ¿Qué es observar? Dice, examinar atentamente, ¿sí? Cumplir rigurosamente una orden o una norma. También significa mirar con atención y cautela, atisbar. También significa darse cuenta de algo o percatarse. Es decir, estos son los requisitos para una buena observación. Examinar, cumplir rigurosamente la norma, mirar con atención, cautela, darse cuenta de algo o percatarse. O sea, son atributos que los tiene una persona que piensa, una persona que utiliza el intelecto. O sea, no aplica para personas que obedecen ciegamente normas, doctrinas o creencias. Muchas de estas cosas tienen que ver con el lado emocional del ser humano, ¿sí? Y el problema es que cuando estas emociones, estos sentimientos se llevan a la práctica, irremediablemente llevan a algo llamado fanatismo, ¿sí? Cuando uno emocionalmente, apasionadamente, defiende una creencia, sea la que sea, ya sea política, ya sea religiosa, ya sea económica. En otras palabras, cuando nosotros defendemos una posición no usando el intelecto, sino usando las emociones. Por lo que vemos aquí, en este relato, Amarón, el que según el relato de Mormón mismo, era una persona muy diferente de lo que normalmente conocemos. Era un niño presto para observar, ¿sí? Un niño sensato, ¿sí? O sea, tenía cabeza para pensar. Esa es la primera cosa que uno nota, ¿sí? Entonces, a cualquier santo de los últimos días o ex mormón, ¿sí? Como en mi caso, nos valdría muy bien pensar eso de ser sensatos y prestos para observar. Yo veo, por ejemplo, en muchos grupos de exmormones, digamos, un apasionamiento, ¿sí? Al contar su experiencia en la iglesia y cómo fue de feliz cuando se salió de la iglesia, ¿sí? Uno entiende las razones, ¿sí? En mi caso, por ejemplo, y lo dije en algún video en alguna ocasión con María Magdalena, una exmormona más, son dos videos que duran aproximadamente 3 horas. A mí, en mi caso, yo me salí de la iglesia porque la iglesia misma me empezó a mí a decir con quién me debía casar, básicamente. Entonces, como yo no hice caso a los líderes de la iglesia, presuntamente llenos del Espíritu Santo, entonces me empezaron a dejar de lado. Y empezaron con una campaña hasta el día de hoy, donde siempre se le insinúa a mi esposa o a mis hijas que yo soy el ex de ella. De hecho, en alguna ocasión, o sea, debido a los videos anteriores, alguien le escribió a mi esposa y le dijo qué cosas con las que sale tu ex. Y venía de alguien de la iglesia, ¿sí? O sea, todavía están creyendo que yo me divorcié de mi esposa, lo cual aquí públicamente lo digo, eso no es cierto. Ella sigue siendo mi esposa. Pero los líderes de la iglesia, con los cuales yo tuve contacto alguna vez, siempre pensaron que yo debía separarme de ella. ¿Cuál era el motivo? Pues ellos me tenían una mujer debidamente preparada para que cumpliera mejor mi deber dentro de la iglesia. Entonces se quedaron viendo un chispero. Entonces fue una de las cosas que yo me di cuenta, que yo observé. Y sensatamente, con el paso del tiempo, poco a poco me fui alejando de la iglesia, ¿sí? Hasta que llegó un punto cuando conocí el Islam, me di cuenta de todo el plagio, de todas las medias verdades y de todas las falsedades que en esta iglesia se enseñan. Ahí fue cuando definitivamente di mi declaración de fe islámica y le dije a un miembro de la iglesia de esa época que me visitaba, vaya y dígale al obispo
que yo soy musulmán y que yo a la iglesia no vuelvo más. Entonces, es una de las ventajas de uno ser sensato y presto para observar. ¿Sí? Muchas veces nosotros o cuando estuvimos en la iglesia, muchas veces disculpamos el hecho de estas imprudencias, de estas fallas, de gente que autopercibiéndose inspiradas del Espíritu Santo empezaban a aconsejar a los miembros de la iglesia de esta manera. Si uno realmente es sensato y presto para observar, lo más prudente es retirarse de una organización como esta. Es lo más sabio que se puede hacer. Porque si no lo hacemos con el paso de los años, progresivamente o nos vamos creyendo el cuento o vamos sucumbiendo a la presión social que existe siempre dentro de la iglesia. Porque hay que recordar que el mormonismo, como tal, tiene comportamiento y pensamiento de secta, ¿sí? No de una religión seria y organizada, sino de una secta donde todo se hace según la omnipotente y omnisapiente voluntad del líder de turno. Eso por un lado, ¿no? Otra cosa que uno nota aquí en este relato que acabo de leer, vuelvo y lo cito, según dice el capítulo de Mormón 1, el versículo 15. Y habiendo llegado yo a la edad de 15 años y siendo de carácter algo serio. ¿Sí? Y es interesante por qué. O sea, digamos que me cae a mí. Yo a los 15 años conocí la iglesia. Era el año 1987. Me bauticé un 15 de octubre. ¿Sí? Y podía decir que yo era de carácter algo serio. Me llama la atención el recordar eso en la historia porque cuando yo conocí la iglesia, yo sentía que decía verdades. Yo sentí que me enseñaban cosas buenas. Y aún hasta el sol de hoy reconozco que en la iglesia se enseñan cosas buenas. No todas, pero se enseñan. Y digamos, esto es común a todas las iglesias cristianas. Entonces, muchos de nosotros, la gran mayoría, cuando nos unimos a la iglesia éramos de carácter algo serio. Buscábamos algo y pensamos encontrarlo dentro de la iglesia. Lastimosamente, no fue así. Otra cosa interesante que uno encuentra aquí, si uno mira los demás versículos, por ejemplo en Mormón 2, digamos qué cosas del carácter de Mormón. Decía que era de grande estatura, a pesar de ser joven. Tenía cualidades de líder, por eso lo llamaron caudillo de sus ejércitos. Y una cosa importante que veo en el temperamento de Mormón es que él procuraba enseñarle a la gente, más que todo a los ejércitos que él dirigía. Imagino que sería alguno de los muchos comandantes de este ejército nefita. Él decía una cosa y le decía eso a los soldados: luchar por sus mujeres, sus hijos, sus casas, sus hogares. Digamos, es la meta cuando uno realmente va a una guerra con los propósitos correctos. ¿Sí? Lastimosamente, digamos, Estados Unidos, en su afán de controlar el mundo, lo que menos tiene en cuenta son estos valores. Un soldado, sea de la religión que sea, un soldado norteamericano, ni lucha por sus esposas, ni lucha por sus hijos, ni lucha por sus casas, ni lucha por sus hogares. Lucha por el dinero, cash money. ¿Sí? Entonces yo haría una pregunta a cualquier santo de los últimos días que me escuche, que haya pertenecido a un ejército como el norteamericano, o del país que sea, no importa. Usted como santo de los últimos días, ¿tiene como motivaciones luchar por esto? ¿O simplemente obedece órdenes de un superior? Porque lastimosamente, entre una de las cosas que enseña la iglesia, es que uno debe ser obediente a las leyes del país.
En el caso colombiano, aquí los soldados no solamente luchan por dinero, sino también luchan para poder violar mujeres, en muchos casos, ¿sí? Y aprovechan que tienen armas, aprovechan su uniforme, aprovechan las protecciones judiciales y se libran de los castigos de las malas conductas de un soldado. Entonces, a cualquier santo de los últimos días o cualquier persona que se diga sensata o que se diga creyente en Dios, haría yo esa pregunta. ¿Lucha usted por sus esposas, sus hijos, sus casas, sus hogares? ¿O lucha por otra cosa? El carácter de Mormón era de una persona seria, así es como lo describe el libro, o se describe a sí mismo. Es una persona íntegra, una persona seria, sensata, observadora. Y una persona que se inclinaba siempre hacia el bien. Usted como santo de los últimos días, ¿lo hace? ¿Usted como ex mormón lo hace? ¿Sí? Aquí no tiene nada que ver si usted fue o no fue. Aquí tiene que ver algo que es la integridad, la ética y la moral que inherentemente todos los seres humanos, sin distinción de afiliación religiosa o creencia, debemos tener. Eso por ese lado. Ahora miremos que el capítulo 3. ¿Qué encontramos del carácter de Mormón? Bueno, dice aquí el relato, uno mira el versículo 2 y encuentra que el Señor Jesús, el Jesús Mormón, le dice a Mormón que empieza a clamar al pueblo el arrepentimiento, ¿sí? Y dice que les da una oportunidad para que establezcan su iglesia. Pero la gente no lo hace, ¿sí? ¿Por qué? Dice aquí el relato, endurecieron sus corazones contra el Señor su Dios. Aquí viene la pregunta, ¿no? O sea, si uno mira, por ejemplo, lo que leíamos en cuarto Nefi en la clase pasada, uno se daba cuenta que era eso de endurecer sus corazones contra el Señor su Dios. Había una constante demostración de los 3 apóstoles nefitas que habían sobrevivido y a quienes se les había dado el don de la inmortalidad, de hacer milagros. Los apóstoles hacían los milagros y mostraban que tenían la autoridad divina, proveniente de Dios, según el relato de tercer y cuarto Nefi. Pero la gente sistemáticamente rechazaba esas cosas. Y las rechazaba porque, supongo yo, decían que eran brujería, que era hechicería, que era magia, que era cualquier cosa, pero que en sí eso no demostraba nada. ¿Sí? Entonces muchos de ellos decidieron dejar de creer en Dios y otros decidieron armar iglesias con el objeto de lucrar. El mismo relato decía, y recordémoslo, decía que habían en la época de los nefitas, según el relato, iglesias que negaban al Cristo, cuando se supone que en el libro de Mormón Cristo vino a América. Pero es interesante ese hecho, el hecho de inventarse religiones para lucrar y rechazar a los mensajeros divinos. ¿A qué voy con esto? Yo diría, y haría un llamado a la sensatez, a todos aquellos que, por haberse alejado de la iglesia, también se alejaron de Dios. ¿Sí? O sea, uno entiende las razones, la presión social, el fanatismo religioso, digamos, ciertas prácticas cuestionables, ¿sí? Por ejemplo, el racismo, ¿sí? Porque es la verdad, es una realidad absoluta. Hasta 1978 la iglesia fue racista y de alguna manera del 78 en adelante ese racismo ha estado latente en muchos mormones, ¿sí? Solamente es mirar las denuncias de los periódicos donde uno encuentra eso. Últimamente también se ha hablado del tema de los LGBTI. ¿Sí? Sistemáticamente los LGBTI son ninguneados, son censurados, son echados para un lado, etcétera, etcétera. Bien, hay mucha gente que rechaza este tipo de comportamientos y eso es lo que los ha llevado a alejarse de la iglesia. ¿Sí?
La primera cosa que uno debe tener en cuenta es que uno como ser humano no puede rechazar a otro ser humano. Esa es una realidad indiscutible. O sea, un ser humano tiene de por sí un derecho inherente y es el derecho a ser ayudado por otro ser humano en momentos de dificultad. Si una organización religiosa, política, económica, la que sea, rompe o viola o niega este derecho a otro ser humano, pues es una organización en la cual uno no debe estar. ¿Sí? Pero hay otra cosa que hay que tener en cuenta. ¿Sí? Hay muchas personas que, digámoslo de esta manera, se dejaron convencer de otras para dañarse a sí mismas. Y ahí donde está el problema. Muchos de los exmormones están de alguna manera inmersos dentro de una gran campaña de marketing, que es en realidad el colectivo LGBTI. Una cosa es que alguien de esta comunidad se la ningunee, se la rechace, se la discrimine, ¿sí? Y otra cosa es que tengamos que aguantarnos todo lo que ellos quieran hacer, ¿sí? Primero que todo, esos temas son de la vida privada, pero hay algunos que les fascina ser publicistas. Entonces, o sea, ¿qué es lo que realmente se está haciendo? ¿Sí? La gran mayoría de esta comunidad, por ejemplo, son gente que ha tenido problemas emocionales, maltrato en las casas, en sus propias casas, abusos por parte de familiares o amigos de los padres, otros por cuestiones de trabajo o cuestión de estudio. ¿Sí? Entonces uno no puede ser tan insensible ante situaciones de estas. Pero hay otros que sin haber pasado por estas dificultades, por estos problemas, igualmente siguen participando de estos colectivos de manera activa, mientras que otros con estos problemas lo han hecho de manera pasiva. Hay mucha gente que se aprovecha de personas con estas situaciones psicológicas. Literalmente son muñequitos sexuales para satisfacerse. Entonces es un llamado que yo hago, ¿verdad? Una cosa es salirse de la iglesia y otra muy diferente desbocarse y probar cuanta cosa uno le ofrezca. ¿Sí? Es como decirle a usted, tómese este polvito, ¿sí? Decirle así, yo le sirvo aquí en este vasito de agua, este polvito que no sabe a nada, ¿sí? No tiene color, no tiene sabor, ¿sí? No tiene olor. Le digo, esto es buenísimo, pruébelo, ¿sí? Confíe en mí. Y esa persona, aprovechando la amistad o la confianza que me tenga, va y lo prueba. Resulta que yo le eché cianuro, ¿sí? Y lo envenené, ¿sí? Yo puedo decir, no, es que él escogió, es que él eligió, él ejerció su libre albedrío, pero yo jamás le enseñé qué es lo que realmente estaba tomando. Entonces, así como le pasaba a Mormón, yo invitaría a los ex mormones a que seamos sensatos. Una cosa es ser ex mormón y otra cosa es destruir el cuerpo, ¿sí? Otros, por ejemplo, se inclinaron hacia el ateísmo. Entonces, ya empieza a entrar en terrenos más filosóficos y digo, Dios no existe. Porque si Dios existiera no permitiría tantas cosas malas. Si Dios existiera no permitiría las guerras, no permitiría el hambre, no permitiría la miseria, no permitiría la pobreza. Eso es como equivalente a decir que su mamá o su papá no existen o nunca existieron porque en algún momento de sus vidas no le dieron el juguete que usted quería. Entonces, como usted no tuvo el juguete que usted quería, yo niego la existencia de mis padres. ¿Sí?
Porque si mis padres existieran, me hubieran dado el juguete que quería porque era el que me hacía feliz. Es un ejemplo sencillo, pero es una realidad. Una cosa es decir yo soy ateo, ¿sí? Y presentarlo con fundamentos. Y otra cosa es decir yo soy ateo porque no me gusta la iglesia. Esa es otra realidad inherente, ¿sí? Yo, por ejemplo, nunca he dejado de creer o aceptar la existencia de un ser supremo. Ni antes de la iglesia, ni durante mi estadía en la iglesia, ni fuera de la iglesia. En ninguna ocasión he negado o renegado a la existencia del ser supremo, ¿sí? No solamente por lo que sienta, sino por lo que yo deduzco, investigo y analizo, ¿sí? Ahí sí parafrasearía una frase de Alma en el libro de Mormón, donde dice todas las cosas indican que hay un creador supremo, ¿sí? Entonces, muchos ateos, exmormones, empiezan a predicar el exmormonismo, por decirlo de alguna manera, por darle algún título, burlándome de aquel que cree en Dios. Esto es nocivo, ¿sí? Esto es absolutamente nocivo. Porque en primer lugar, ningún ateo exmormón puede demostrar racionalmente la inexistencia de Dios. Lo máximo que puede decir es que si Dios existiera, no hubiera permitido la existencia de una secta como la mormona. Es lo más cercano al racionalismo que un exmormón ateo podría decir, ¿sí? O por lo menos es lo que yo veo en los comentarios de exmormones ateos. Entonces yo les invitaría a que reevaluaran su postura y nos diéramos cuenta que a veces el endurecer el corazón contra el Señor Dios es muy diferente a renegar contra la iglesia. Otro detalle, pasando aquí al versículo 12 que estoy mirando, hay una frase que es interesante, ¿no? Dice, aquí yo los había dirigido a pesar de sus iniquidades. Muchas veces los había dirigido a la batalla y los había amado con todo mi corazón, de acuerdo con el amor de Dios que había en mí. Y todo el día se había derramado mi alma en oración a Dios a favor de ellos. O sea, esto es lo que hace un verdadero discípulo de Cristo, ¿sí? Y hay que reconocerlo, ¿sí? Esta es la verdadera actitud de un discípulo de Cristo, ¿sí? Digamos, cuando una persona ve que otras toman conductas nocivas, conductas dañinas, conductas destructivas o autodestructivas, diría más bien. Uno lo que como mínimo puede hacer es suplicar a Dios por esa persona, ¿sí? Igual la persona tiene albedrío, ¿sí? Pero no está de más suplicar a Dios por ella, ¿sí? O sea, podríamos nosotros los exmormones creyentes suplicar a Dios por el alma de los santos de los últimos días para que se salgan de esa iglesia y tomen un mejor camino. Podría ser una opción. Pero a lo que me refiero es que un verdadero discípulo de Cristo hace lo que está aquí escrito en este versículo. A pesar de la maldad, a pesar de la perversión que esa persona pueda tener, suplicar a Dios por ella. Eso es lo que hacen, por ejemplo, nuestras madres con nosotros. Entonces, si una madre lo hace por su hijo, por más calavera, por más podrido, por más dañado que sea, con cuánta más veras nosotros pedir a Dios por las almas de aquellos que van por mal camino. Bueno, aquí uno mira, volviendo aquí a los versículos, bueno, aquí vuelve el tema del recogimiento de Israel, de que el libro de Mormón es la señal para que los judíos vuelvan a su tierra prometida, etcétera, etcétera. Ya lo habíamos visto en la clase pasada, que ese recogimiento en la práctica no existe. Bien. Entonces, son cositas que les dejo para que lo analicen, para que no
Digamos, no cometamos más errores de los que de pronto ya hayamos tenido. Ok. Aquí el manual me insiste, miremos Mormón 3, 17 al 22. Y vuelvo o sea, ya lo había leído, pero sin embargo, resumo. Aquí habla de las 12 tribus de Israel que serán juzgadas. Los nefitas, según dice aquí, serán juzgados por los apóstoles que Jesús, que es la tierra, escogí aquí la tierra de América, ¿sí? Pero hay una cosa que es interesante aquí. Dice, el Espíritu me manifiesta estas cosas, por lo tanto os escribo a todos vosotros. Y por esta razón os escribo para que sepáis que todos tendréis que comparecer ante el tribunal de Cristo. Toda alma que pertenece a toda la familia humana de Adán, y debéis presentaros para ser juzgados por vuestras obras, ya sean buenas o malas. Como creyente en Cristo, puedo asegurar que esta frase es verídica. Todos tendremos que presentarnos ante el tribunal de Cristo. ¿Sí? Todos aquellos que creyeron en Cristo, tenemos que presentarnos ante este tribunal. Dice, seremos juzgados por nuestras obras, ya sean buenas o malas. Esta es una realidad evidente. Es una realidad que se nos va a presentar a todos los seres humanos, a todos los que creamos en Cristo. Yo como musulmán creo en Cristo. No digo que es Dios, no digo que es el Hijo de Dios, digo que es el mensajero de Dios. ¿Sí? Porque en la Biblia sí está escrito, y lo mismo en el Corán. Pero la frase aquí es clara. Seremos juzgados por nuestras obras, sean buenas o malas. Pero hay una frase que me llama la atención aquí en el versículo 21, ¿no? Dice, también para que creáis en el Evangelio de Jesucristo que tendréis entre vosotros, se refiere a la Biblia. Y también para que los judíos, el pueblo, el convenio del Señor tengan otro testigo, aparte de aquel a quien vieron y oyeron, de que Jesús a quien mataron era el verdadero Cristo y el verdadero Dios. Aquí viene un problema. De hecho, aquí hay varios problemas en este versículo. Para que los judíos se convenzan de que Jesús es el Cristo, a quien mataron. O sea, los judíos hasta el sol de hoy, por mucho ven a este libro de Mormón como una obra de ficción, ¿sí? Como una muy linda novela, ¿sí? Y comparto la opinión judía. Lo segundo, decir que Jesús es el verdadero Dios. Entonces, aquí nos lleva una pregunta. O sea, ¿existen tres dioses, como enseñaba José Smith en algún momento? ¿O es que Jesús es Dios? Y aquí es donde se presentaba una de las situaciones contradictorias dentro del mismo libro de Mormón. ¿A qué me refiero? Si Jesús es Dios, tendríamos que aclarar qué clase de Dios. Si existe una trinidad de dioses o existe un Dios único dividido en tres, que sería la Trinidad católica. ¿Sí? La Trinidad, digamos, tradicional católica. O si Jesús es Dios como dicen los pentecostales. ¿Sí? O sea, estamos hablando como que Jesús es el Dios, el Padre. Entonces, si miramos la tesis católica de la Trinidad, ¿sí? Dios es único pero dividido en tres partes, en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Sí? Dice los tres iguales, los tres coexistentes, los tres eternos, los tres omnipotentes, los tres omnisapientes, pero no existen tres dioses sino un único Dios. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que nos muestra este relato, este pedacito? Aquí donde empiezan las cáscaras que colocaba el señor Smith. Él cuando comenzó a predicar mormonismo, él inicialmente decía y aprobaba la Trinidad católica. ¿Sí? Jesús es Dios. Perfecto. Eso es lo que él enseñaba.
Después de la visita del rabino en Nauvoo, él cambia la historia y dice que Jesús es parte de una triada de dioses. O sea, y volvía, o sea, salía del monoteísmo cristiano, por decirlo de alguna manera. O sea, Dios es uno en tres. Y decía, Dios es uno, Jesús el otro y el Espíritu Santo es otro. O sea, eran tres seres físicamente diferentes. Mejor dicho, el mejor estilo griego, ¿sí? O el mejor estilo escandinavo. Entonces, el estilo griego era Zeus, Apolo y Hermes. ¿Sí? Era la trinidad griega. Entonces, o sea, ¿qué clase de dios era ese? El rabino le enseñó que la palabra Elohim significaba dioses, en plural. ¿Sí? Entonces, para el rabino judío, que era cabalista, o sea, los seguidores del Dios verdadero en realidad eran politeístas. O sea, contraviniendo completamente todos los parámetros del Antiguo Testamento. Cuando directamente dice el Señor nuestro Dios, el Señor único es. Pero bueno, entonces aquí están uno de los problemas del mormonismo temprano. ¿Sí? José Smith creía que Jesús era Dios. Y eso es lo que dice aquí, ¿no? Aquí hay otros versículos. Mormón 5 del 10 al 24. Dice, y ahora viene aquí, declaro esto a su posteridad y también a los gentiles que se preocupan por la casa de Israel, que comprenden y saben de dónde vienen sus bendiciones. Porque sé que ellos sentirán pesar por la calamidad de la casa de Israel. Sí, se afligirán por la destrucción de este pueblo. Se lamentarán de que este pueblo no se hubiera arrepentido para ser recibido en los brazos de Jesús. Y se escriben estas cosas para el resto de la casa de Jacob, y se escriben de esta manera porque Dios sabe que la iniquidad no se las manifestará a ellos, y se ocultarán para los propósitos del Señor, a fin de que aparezcan en su debido tiempo. Y este es el mandamiento que he recibido. Y aquí aparecerán según el mandamiento del Señor, cuando Él en su sabiduría lo juzgue prudente. Y aquí irán a los incrédulos entre los judíos, e irán con este fin, que sean convencidos de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, para que el Padre realice por medio de su muy amado su grande y eterno propósito de restaurar a los judíos, o sea, toda la casa de Israel, a la tierra de su herencia, que el Señor su Dios les ha dado para el cumplimiento de su convenio. Y también para que la posteridad de este pueblo crea más plenamente su evangelio, el cual irá de los gentiles a ellos, porque este pueblo será dispersado y llegará a ser una gente de color oscuro, inmunda y aborrecible, sobrepujando a la descripción de cuanto se haya visto entre nosotros. Sí, y aún lo que haya habido entre los lamanitas, y esto a causa de su incredulidad y su idolatría. Pues he aquí el Espíritu del Señor ya ha dejado de luchar con sus padres, y están sin Cristo y sin Dios en el mundo, y son echados de un lado para otro como paja que se lleva el viento. En un tiempo fueron un pueblo deleitable, y tuvieron a Cristo por pastor suyo. Sí, Dios el Padre los guiaba. Mas ahora he aquí que Satanás los lleva, tal como tamo que se lleva el viento, o como el barco que sin velas ni ancla ni cosa alguna con qué dirigirlo, es azotado por las olas, y así como la nave son ellos. Y aquí el Señor ha reservado sus bendiciones que ellos pudieron haber recibido en la tierra para los gentiles que poseerán la tierra. Mas he aquí sucederá que los gentiles los perseguirán y esparcirán, y después que hayan sido perseguidos y esparcidos por los gentiles, he aquí entonces el Señor se acordará del convenio que hizo con Abraham y con toda la casa de Israel. Y el Señor también recordará las oraciones de los justos, las cuales se han dirigido a Él a favor de ellos. Y entonces oh gentiles, ¿cómo podréis hallaros ante el poder de Dios sin que os arrepintáis y os volváis de vuestros inicuos caminos? ¿No sabéis que estáis en las manos de Dios?
¿No sabéis que Él tiene todo poder y que por su gran mandato la tierra se plegará como un rollo? Por tanto, arrepentíos y humillaos ante Él, no sea que se levante en justicia contra vosotros, no sea que un resto de la posteridad de Jacob vaya entre vosotros como león y os despedace, y no haya nadie para librar. Versículos interesantes. En alguna ocasión explicaba que esto es básicamente sionismo, ¿sí? Esa creencia que indica que Dios se acuerda de la casa de Israel no por sus obras, ni por su rectitud, ni por su obediencia, sino simplemente por su condición de raza elegida. Y aquí donde vienen los problemas. O sea, en los últimos meses, en los últimos años, a la iglesia mormona se le ha recordado su racismo. Actualmente la iglesia, inclusive hace poco uno del Consejo de los 12, hablaba de que los santos de los últimos días deben luchar contra el racismo, ¿sí? Porque el racismo es algo dañino para la, digamos, la espiritualidad de cualquier santo de los últimos días, ¿sí? Fue, creo que un discurso de la Universidad de Brigham Young en esta semana que pasó. Pero hay una cosa interesante en esto, ¿sí? Son estos versículos los que acabo de leer los que justifican todo lo contrario a lo que históricamente la iglesia hizo. Entonces, veámoslo así como dijo ya el Destripador, hagámoslo por partes. Y vamos a ver algunas cosas, ¿no? Primera cosa, lo que José Smith pone en boca de este personaje mormón, ¿sí? Es que dice que la casa de Israel volverá a la tierra de vuestra herencia. Esa frase me parece interesante porque cuando uno se va a primer Nefi, dice que volverán a las tierras de su herencia. O sea, lo dice en plural. Aquí hay una contradicción evidente. O sea, ¿van a las tierras o van a la tierra de la herencia? ¿Sí? Esa es la primera cosa que debemos tener en cuenta. Que hay una contradicción dentro del mismo libro de Mormón. La segunda cosa que hay que ver aquí es, vuelvo y repito, o sea, aquí no se está viendo que esta raza de Israel sea recogida por rectitud en ningún momento, ¿sí? Antes se les advierte, si uno mira el versículo 18, dice, os escribo vosotros extremos de la tierra, vosotros 12 tribus de Israel, que seréis juzgados según vuestras obras, por los 12 que Jesús escogió en la tierra de Jerusalén. Es decir, se le está concediendo la tierra a los hijos de Israel antes de que sean juzgados. Es decir, entonces, ¿por qué las está dando? No es por obediencia, sino por raza. Dice también que el resto de este pueblo, o sea, los lamanitas, serán juzgados por los 12 que escogió aquí en América, ¿no? Bueno, entonces igual dice de las obras, ¿cierto? Pero hay una cosa importante. Y uno mira el versículo 5, el capítulo 5, digo, de Mormón, de lo que acabamos de leer, ¿no? Se supone que el libro de Mormón debe ayudar a los hijos de Israel a que comprendan de dónde vienen sus bendiciones. O sea, igual aquí se presenta otra contradicción. ¿Cómo es que se les entrega la tierra de su herencia a una nación que no se arrepiente de sus faltas? Es una cosa importante. Es decir, si lo vamos a mirar desde el punto de vista tal como lo explica Mormón, o aquí el personaje llamado Mormón, o sea, Dios antes de mirar nuestras obras ve nuestro linaje. Si somos de buen linaje, tendremos, digamos, como decimos en Colombia, tenemos gabela, tenemos una oportunidad extra, una oportunidad adicional, ¿sí?
Si somos de buen linaje, tenemos un segundo chance. Si no somos de buen linaje, solamente tendremos un chance. Entonces, aquí donde empiezan a ver las contradicciones del sionismo, la doctrina que predican cierto grupo de judíos plenamente convencidos que son el pueblo elegido. En el 12 se habla de que estas cosas, o sea, el libro de Mormón, se escribe para el resto de la casa de Jacob, es decir, para los lamanitas. Dice que la iniquidad de los lamanitas será ocultada para que aparezca, o sea, salga a la luz a su debido tiempo. Se supone que ese debido tiempo fue hace 200 años, cuando el libro de Mormón fue, entre comillas, revelado al señor José Smith. ¿Sí? En el 14, ¿qué dice? Dice, irán a los incrédulos entre los judíos para que se convenzan de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, aquí viene otra vez el problema. ¿Jesús es el Dios el Padre? ¿Jesús es Dios? ¿O Jesús es el Hijo del Dios viviente? Sí, para esta época José Smith no tenía claro qué era eso. Él como que se inclinaba al cristianismo tradicional, para la época en que escribe estas cosas. ¿Sí? Pero bueno, dice que el libro de Mormón irá a los incrédulos de entre los judíos. O sea, ¿la gran totalidad de los judíos se ha vuelto mormona? No, son muy pocos. ¿Sí? O sea, no se está cumpliendo. Dice, por medio de su muy amado, su grande y eterno propósito de restaurar a los judíos, o sea, a toda la casa de Israel. Aquí viene otra contradicción. O sea, decir que los judíos son la casa de Israel, no. O sea, esto históricamente ni siquiera está en la Biblia. La casa de Israel, según la Biblia, se componen de 12 tribus que eran descendientes de los 12 hijos de Israel. ¿Sí? Estamos Judá, Simeón, Dan, Neftalí, Manasés, Efraín, Aser, bueno, y los demás. Pero decir que los judíos son la casa de Israel es un despropósito total aún a la misma Biblia. O sea, aquí ya empezamos a tener problemas gravísimos doctrinales. ¿Sí? Dice, a la tierra de su herencia que el Señor Dios les ha dado para el cumplimiento de su convenio. A ver, aquí hay un punto bien importante para tener en cuenta. Aquellos que hemos leído la Biblia, Jesús mismo declara que los judíos serían esparcidos entre todas las naciones por haberlo rechazado él como el Mesías. ¿Sí? Eso está claro y son palabras de Jesús. Uno coge Mateo 24 y lo dice. En ningún momento Jesucristo, papá sea con él, dijo que se iban a restaurar a los judíos a la tierra de su herencia, o sea, en este caso Palestina. En ningún momento él lo dijo, jamás. Pero ¿qué hacen muchas iglesias cristianas? ¿Sí? Toman pasajes del Antiguo Testamento y los aplican a que los judíos tienen el derecho sobre Palestina, que porque son del convenio de la casa de Israel. Y transportan esas profecías, esos relatos que están escritos en el Antiguo Testamento, y los aplican al siglo XXI, siglo XX. ¿Sí? Y dicen que esta es la época del cumplimiento de esas profecías. Y esto ya venía desde el siglo XIX, cuando no solamente José Smith y el mormonismo, sino el adventismo, el séptimo día, en sus inicios los testigos de Jehová también lo decían, ¿sí? Los pentecostales, bueno, y muchas iglesias de corte milenarista hablaban de una restauración de los judíos por estas épocas. Se les olvida que en historia antigua esta profecía fue cumplida, ya fue cumplida, y fue cumplida más de 1000 años antes de nuestro tiempo, 1000 años antes de 1948, cuando se declara oficialmente el Estado de Israel. ¿Sí?
Muchos cristianos ven en la creación de ese estado el cumplimiento de esta profecía. Lo siento, pero eso no fue así. Históricamente, 1000 años atrás, los judíos vivían en Palestina, aún bajo dominio bizantino. ¿Sí? Es una realidad histórica. Cuando el Islam llega a las tierras de Palestina, bajo el gobierno del califa Omar bin al-Khattab, una de las cosas que le dijo el califa Omar a los judíos es que si querían tener el templo de Jerusalén. Y él sabía por qué lo decía. Él era consciente de la tradición que en el actual monte del templo había sido el lugar donde se había hecho, ¿sí?, ese lugar. Él era consciente, históricamente lo sabía, los rabinos se lo habían dicho, los sacerdotes cristianos se lo habían dicho. ¿Sí? De hecho, el monte del templo es un sitio muy especial para los musulmanes, porque de acuerdo a las narraciones, a las tradiciones islámicas, el profeta Muhammad, paz y bendiciones sobre él y su familia, viajó allí desde la Meca en una sola noche, lo que se llama en árabe el miraj, el viaje nocturno. Y no solamente fue y visitó ese templo, sino que en ese templo, en ese terreno del templo, ya estaba demolido obviamente, el profeta Muhammad ora junto a los 124.000 profetas que ha habido sobre la tierra. Y que de ahí subió al tercer cielo, no, hasta el séptimo cielo, hasta la morada divina, hasta la presencia directa del Supremo. Y él conocía perfectamente esos lugares, aunque nunca había viajado en camello. Y esa fue una de las pruebas que mostraron que Muhammad era un profeta de Dios. Porque cuando él les contó a los mercaderes de la Meca que él había viajado a Jerusalén ida y vuelta en una noche, todo el mundo soltó la carcajada. Diga, este sí es bien tarado. Si nosotros nos tiramos 3 meses para ir a Jerusalén y este tonto dice que viajó en una noche, ida y vuelta para más piedra. Empezaron a preguntarle a él y dijeron, bueno, ¿cómo es la entrada? A ver, ¿qué encuentras tú a la derecha? ¿Qué encuentras a la izquierda? ¿Sí? ¿Cuántas calles se necesitan para llegar al monte del templo? Así, preguntas que los conocería y las podría responder cualquier viajero que haya ido directamente allá. El profeta las contestó todas de una manera certera, de una manera clara. Y sembró la duda. ¿Cómo fue que lo hizo? ¿Sí? Todo el mundo sabía que lo máximo que había viajado fue cuando niño a las afueras de Damasco. Y él nunca había entrado a Jerusalén. Pero bueno, volviendo al punto, el califa Omar les pregunta a los judíos si quieren tener un tercer templo. Y le dice, si ustedes quieren ver restaurado el templo, ¿sí?, quieren volver a renovar la adoración que el profeta Moisés dejó a sus padres, sus antepasados, los hijos de Israel, digan cuánto necesitan. ¿Sí? Traigan el presupuesto en dinero, en materiales, en obreros, en todo. Y el califato les pagará absolutamente todo. ¿Sí? Si ustedes no quieren que nosotros participemos en la obra de la reconstrucción, no se preocupen, lo harán ustedes. Llamen a todos los israelitas, todos los judíos que hay alrededor, para que vengan y reconstruyan el templo. Respuesta de los judíos en esa época: no queremos ayuda de los hijos de la sirvienta. Y recordaron la vieja historia de que los hijos de Ismael son los hijos de la sirvienta, ¿sí? O sea, de Agar, la segunda esposa del profeta Abraham, la paz sea con él. Entonces los judíos rechazan la oportunidad de reconstruir el templo. El tercer templo debió haber sido hecho hace más de 1000 años. Los judíos lo rechazaron. Mas, sin embargo, bajo dominio musulmán, los judíos no solamente convivieron en paz y tranquilidad con cristianos y musulmanes, sino que todos los judíos que estuvieron oprimidos en todo el mundo, más que todo en la Europa cristiana, en la Europa medieval, la Europa atrasada, muchos de ellos se cansaron de esa opresión y decidieron vivir en tierras musulmanas. Es ahí donde realmente ocurre el recogimiento de Israel, ¿sí? Y no hubo necesidad
de que apareciera ningún libro de Mormón para lograr este propósito. Pero sí apareció un libro, ¿sí? Sí apareció un libro donde permitían enseñar estas cosas. Y ese libro era el Corán, ¿sí? Entonces, de alguna manera, este mormón que aparece en el relato del libro de Mormón está hablando como profecías, cosas que habían pasado 1000 años atrás. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, y es bueno saber de historia patria, ¿sí? Pero si uno, volviendo aquí al punto de versículo 15 de Mormón 5, uno se da cuenta de otra cosa, ¿no? Dice, ¿para qué serviría el libro de Mormón? Dice, también para que la posteridad de mi pueblo crea más plenamente su evangelio, el cual irá de los gentiles a ellos. Porque este pueblo será dispersado y llegará a ser una gente de color oscuro, inmunda y aborrecible. A ver, los indígenas americanos son de color oscuro, inmunda y aborrecible. ¿Son gente inmunda? ¿Los indígenas son gente aborrecible? ¿Sí? Porque según este relato, cuando los gentiles llegaron a América encontraron a los descendientes de los lamanitas en estas condiciones, ¿sí? De piel de color oscuro, inmunda y aborrecible. O sea, ser de color oscuro ante Dios y ante un verdadero creyente en el pueblo de Dios es malo, es pecaminoso, es aborrecible. Entonces nosotros ¿a qué estamos jugando? O digamos ustedes, santos de los últimos días, ¿a qué juegan? Predicando por un lado ser racistas, pero todavía recordando en este libro el racismo propio de la época de la conquista, del saqueo más bien, porque lo que en realidad lo que hicieron españoles, portugueses, británicos, holandeses y cuantas naciones europeas llegaron a América fue literalmente saquear y robar. Eso fue lo que realmente hicieron, e imponer una religión que ellos llamaban cristianismo, impuesta a la fuerza. Ok. Y uno nota ese racismo más en el versículo 17. En un tiempo fueron un pueblo deleitable. ¿Sí? O sea, cuando no eran negritos, cuando no eran de color oscuro. ¿Sí? Satanás los lleva tal como el tamo que lleva el viento. Bueno, eran gente que andaba más perdida que el hijo de Limbar. Dice, he aquí el Señor ha reservado sus bendiciones que ellos pudieron haber recibido en la tierra para los gentiles que poseerán la tierra. Es decir, Dios les da la bendición a asesinos y ladrones para tomar las tierras de otros. ¿Sí? Eso es sionismo. Eso no es cristianismo. Eso es la doctrina que los fanáticos judíos sionistas tienen ahorita en la Palestina actual. Ellos asumen que la tierra es de ellos. Y como en alguna ocasión dijera Norman Finkelstein, ¿sí? Muchos judíos no creen en Dios, pero sí están seguros que les dio Palestina. Ok, ¿sí? Entonces, ahora, una cosa interesante, les dice a los gentiles que a pesar de esa bendición, les da al mismo tiempo una advertencia, ¿sí? De que de todas maneras los lamanitas, como parte de la casa de Israel, iban a recibir bendiciones, ¿sí? Por eso dice el 22, ¿cómo podréis hallaros ante el poder de Dios sin que os arrepintáis? ¿No sabéis que estén en las manos de Dios? Por tanto, arrepentíos y humillaos delante de Él, y hay una amenaza, una advertencia. No sea que un resto de la posteridad de Jacob vaya entre vosotros como león, y os despedace, y no haya nadie para librar. Si nosotros miramos la condición del indígena americano ahora, ¿sí? El cual se supone es descendiente de los lamanitas que rechazaron el verdadero evangelio después de la venida del Jesús mormón. ¿Cuándo se está cumpliendo esto? O sea, ¿cuándo los lamanitas se han alzado contra los norteamericanos o contra los españoles? Nunca. Nunca lo hicieron. ¿Sí? Siempre ha sido un pueblo ninguneado, siempre ha sido un pueblo oprimido. Hasta el sol de ahora, y eso por las buenas gestiones de líderes sabios,
los indígenas están retomando su lugar y exigiendo sus derechos. Bolivia, Chile, por dar unos ejemplos. En países como el mío, como en Colombia, son sistemáticamente asesinados. Entonces la pregunta será, entonces para que los indígenas reclamen sus derechos, ¿tienen que volverse mormones? ¿Eso es lo que está diciendo este versículo? Pues sí, eso es lo que está diciendo. ¿Sí? Para que un indígena americano reclame sus derechos sobre su tierra, sobre sus costumbres, tendría que volverse mormón. Es básicamente. O sea, lo cual es una soberana estupidez. Porque es que las cosas no se manejan así. O sea, Dios no trabaja con pueblos elegidos, salvo que sea para una responsabilidad específica. Y generalmente nunca la han cumplido porque es que el concepto de pueblo elegido viene muy ligado a la rectitud, tanto individual como colectiva. ¿Sí? Nunca los israelitas lo hicieron, jamás. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Hay una cosa importante. Llegamos ya, iremos aquí. Mormón capítulo 2. Volvámonos un poquito. Dice, y sucedió que los nefitas empezaron a arrepentirse de su iniquidad y a llorar, tal como lo había profetizado el profeta Samuel. Porque aquí nadie podía conservar lo que era suyo, por motivo de los ladrones y los bandidos y los asesinos, y las artes mágicas y las brujerías que había en la tierra. De modo que empezó a haber quejidos y lamentaciones en toda la tierra a causa de estas cosas, y con más particularidad entre el pueblo de Nefi. Y sucedió que cuando yo, Mormón, vi sus lamentos y sus quejidos y su pesar delante del Señor, mi corazón empezó a regocijarse dentro de mí, conociendo las misericordias y la longanimidad del Señor, suponiendo por tanto que Él sería misericordioso con ellos, para que se tornaran de nuevo en un pueblo justo. Pero aquí fue en vano este gozo mío, porque su aflicción no era para arrepentimiento por motivo de la bondad de Dios, sino que era más bien el pesar de los condenados, porque el Señor no siempre iba a permitirles que hallasen felicidad en el pecado. Y no venían a Jesús con corazones quebrantados y espíritus contritos, antes bien maldecían a Dios y deseaban morir, no obstante luchaban con la espada por sus vidas. Y nuevamente aconteció que mi aflicción nuevamente volvió a mí, y vi que el día de gracia había pasado para ellos tanto temporal como espiritualmente. Porque vi que miles de ellos eran talados en rebelión manifiesta contra su Dios, y amontonados como estiércol sobre la superficie de la tierra. Y así habían pasado 344 años. Y aquí hay una cosa que es cierta. O sea, este capítulo de Mormón vienen mezclados cosas. Vienen mezclados fantasías con realidades. Esta es una de las realidades. ¿Qué pasa cuando en una nación se permite la existencia de ladrones, bandidos, asesinos, brujos, magos? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando ocurre eso? Se genera algo llamado inseguridad. ¿Sí? O sea, esto viene a causa de un concepto errado, malintencionado, de algo que llaman libertad de expresión o libre desarrollo de la personalidad, como le decimos aquí. O sea, cuando uno empieza a tolerar o a aceptar prácticas dañinas, nocivas para la integridad humana, empezamos a tener problemas. ¿Sí? A corto o a largo o a mediano plazo. Esa es una realidad evidente. ¿Por qué razón lo digo que es evidente? Es lo que estamos viviendo ahora. En países llamados democráticos se permiten todas estas cosas. Ladrones, ¿sí? A los ladrones no se les puede pegar, no se los puede maltratar, hay que seguirles un debido proceso. A los bandidos, más que todo a los políticos, tampoco, porque hay que hacerles debido proceso. Hay que siempre establecer la presunción de inocencia. Y mientras tanto se
dilata y se dilata y se dilata su castigo. Llega el punto, como aquí en el caso de nuestro país, Colombia, existe algo que se llama vencimiento de términos. Es decir, que si después de cierto tiempo nadie puede probar nada contra el paciente, entonces al, al ladrón, al bandido, hay que dejarlo libre, independientemente que si lo hayan cogido infraganti o no. ¿Sí? Es parte del sistema judicial colombiano. Y así pasa en muchos países. ¿Sí? Los asesinos. Aquí o en cualquier parte de América o de Europa se mata gente. No pasa nada. ¿Sí? Hay inclusive selectividad a cierta clase de personas que matan a otras, se las juzga rápido. En cambio a otras se deja que se alargue el proceso para que la gente se olvide. Las artes mágicas y las brujerías. ¿Sí? O sea, hay religiones que apelan a esto. Hay creencias religiosas que buscan este tema para que la gente la siga, para que la gente crea en estas cosas. ¿Sí? ¿Qué se presta? Para estafas, para homicidios, para robos, para manipulaciones mentales. En otras palabras, cuando se toleran conductas nocivas, el pueblo sufre. Pero ¿cuál es el detalle? De aquí me llama la atención, ¿no? Mormón decía en su relato que él dijo, es posible que esta gente al ver tanta inseguridad, tanta maldad, pues se arrepienta. Sin embargo, cuando él empezó a enseñarles nuevamente el Evangelio, dice que la gente no respondía. Decía, maldecían a Dios y deseaban morir. Y es una cosa que pasa mucho ahora. Y lastimosamente pasa mucho entre muchos exmormones, como lo decía al principio. ¿Sí? Ven las maldades, ven los problemas, pero no le ven solución. Simplemente maldicen a Dios. ¿Sí? Dicen Dios no existe. Si Dios existiera no permitiría estas cosas, ¿no? O sea, una cosa es que Dios sepa todas las cosas y otra cosa es que Dios nos coja como a muñeco, como a marioneta, como a títere, y que nos maneje según su voluntad. Nosotros tenemos intelecto, tenemos conciencia, ¿sí? Tenemos manos, tenemos pies, tenemos boca, tenemos cerebro y los podemos usar. Porque una persona, cuando está sumergida en ciertas prácticas nocivas, se queda callado cuando hay injusticias? Es una pregunta que deberíamos realmente hacernos. ¿Sí? ¿Qué relación tiene el practicar ciertas cosas nocivas con el hecho de la sumisión? ¿Sí? Y hay gente que se pone brava cuando se habla de sumisión a Dios, pero no tienen ningún problema en someterse a los caprichos de un delincuente o de algún abusador. No tienen problema, se quedan callados. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que realmente pasa por la mente de una persona que no es capaz de levantarse en un caso de opresión? ¿Sí? ¿Qué tiene que ver el pecado, ¿sí? Como lo llaman en la iglesia? ¿Qué tienen que ver ciertas prácticas nocivas con el hecho de volverse servil? ¿Qué tiene que ver? ¿Hay alguna relación? Yo diría que sí, y mucha. Entre más una persona practique cosas nocivas contra sí misma, entre más lo haga, menor capacidad de rebelarse tiene. ¿Sí? Así de simple. Cuando una persona que practica estas cosas se ve sometida a una injusticia, pierde la capacidad para levantarse. Esa es una regla matemática. Entonces, el problema es, vuelvo y digo, una cosa es salirse de la iglesia y otra cosa es muy diferente, que porque me salí de la iglesia puedo hacer lo que quiera, inclusive dañarme a mí mismo o dañar a otros, o practicar cosas que puedan ser nocivas para mí o para los demás. ¿Sí? Y la realidad es lo que dice aquí. ¿Sí? El día de gracias pasa para personas como ella. Ok.
Miremos a ver qué otros versículos hay. Bueno, de aquí para allá lo que uno encuentra aquí ya es, digamos, los lamentos de Mormón, ¿sí? O sea, el pueblo nefita para esta época ya era una nación, digamos, ya demasiado degradada, según el relato. Una nación que no tenía conciencia de sí misma, una nación que se divertía en sus propias injusticias, ¿sí? Es muy probable que se deleitara en sus propias iniquidades. Una nación, ahí sí como dice el dicho, sin Dios ni ley. Entonces en el relato lo que se habla es básicamente como una nación, según pintaba el relato. Una nación próspera, una nación feliz, una nación, ¿sí? Digamos que era guiada por los mandatos de Dios, se convirtió en una nación degenerada, ¿sí? Hay verdades en esto, ¿sí? Independientemente de que el pueblo nefita o la manita nunca existió, pero sí nos deja lecciones. Como dije alguna vez, el libro de Mormón es una muy bonita novela que nos deja lecciones morales. Son lecciones que igual debemos tener en cuenta porque nos atañen. Nos atañen a nosotros porque como seres humanos tenemos la tendencia de cometer los mismos errores. Entonces los invito a todos para que si tenemos un tren de vida que de alguna manera nos dañe, pues es buena idea que lo corrijamos. Es buena idea, no solamente por el hecho de complacer al Ser Supremo, sino por el hecho de beneficiarnos a nosotros mismos. Y tenía razón Alma cuando decía, en la maldad nunca hay felicidad. Cuando Dios da una orden, da un mandato, por algo es. Y si queremos saber si nos beneficia o nos perjudica, recomendaría lo que yo siempre le decía a mis investigadores cuando era misionero. No me crea a mí. Jesucristo decía, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Repasemos un poquito los mandatos del Ser Supremo y empecemos a aplicarlos. A ver, nosotros mismos nos daremos cuenta cuál nos ayuda, ¿sí? Si es que nos ayuda, o cuál nos perjudica si nos perjudica. Por experiencia propia les digo que guardar los mandatos de Dios siempre los va a beneficiar y nunca nos va a perjudicar. Pero si no lo hacemos, los únicos perjudicados seremos nosotros mismos. Bueno, eso era todo por esta noche. Hasta una próxima ocasión, una próxima clase. Descansen y hasta otra ocasión. Hasta pronto.